¿Alguna vez te has sentado a la mesa para almorzar? Has preparado ese plato que siempre hacías, has colocado todo en su sitio, y cuando te has sentado, has mirado la silla vacía a tu lado y has pensado, ¿cómo he llegado hasta aquí? No fue de un día para otro, ¿verdad? Primero fueron las llamadas que cada vez eran más cortas. Ese, hola mamá, voy con prisa, hablamos luego, se convirtió en rutina. Luego las comidas de los domingos se convirtieron en, el mes que viene iremos, lo prometo. Y tú esperaste porque creías, porque el amor es eso, ¿no? Esperar, confiar, dar espacio. Pero entonces un mes se convirtió en 2, 2 se convirtieron en 6, y ahora ni siquiera sabes cuándo fue la última vez que tu hijo se sentó a esa mesa contigo. Y lo peor de todo no es su ausencia. Lo peor es la ausencia de ti mismo dentro de ti. Porque cuando nadie te busca, cuando el teléfono no suena, cuando no llegan mensajes, empieza a doler algo que ni siquiera sabías que existía. La sensación de que ya no importas, de que tu presencia ya no importa, de que te has convertido en nada, un peso, un pasado, alguien a quien amaron un día, pero que ahora solo estorba. Y sé que intentas convencerte de lo contrario. Están ocupados, tienen su vida, lo entiendo, pero bajo toda esa comprensión, habita un dolor que no puedes contarle a nadie, el dolor de haberlo dado todo, y ahora estar aquí, solo, invisible, olvidado. Freud pasó su vida estudiando el dolor humano y descubrió algo que puede cambiarlo todo para ti hoy. Descubrió que el abandono no duele solo porque la persona se haya ido, duele porque, cuando se va, se lleva consigo una parte de ti, y hoy te voy a enseñar cómo recuperar esa parte. Cómo volver a sentirte completo, aunque nadie vuelva, aunque nada cambie ahí fuera. Porque lo que vamos a hablar aquí no es sobre esperar a que cambien, es sobre recuperar lo que se llevaron cuando se fueron, tu valor. Así que déjame explicarte algo que Freud descubrió y que te hará entender por qué este dolor es tan profundo. Él lo llamaba pérdida del objeto. Y no se trata de perder algo, se trata de perder el lugar que ocupabas en la vida de alguien. ¿Recuerdas esa sensación que tenías cuando tus hijos eran pequeños? Cuando te buscaban para todo, cuando eras la primera persona a la que llamaban cuando se hacían daño, cuando tenían miedo, cuando necesitaban consejo. Eras esencial, eras el centro, y no se trataba solo de cariño, no, eso construía quién eras. Tu identidad como madre, padre, cuidador, no existía por sí sola, existía porque había alguien ahí que te veía, te reconocía, te necesitaba, y ahora han crecido. Tienen sus propias familias, sus propias vidas, sus propias prioridades. Y tú te has quedado aquí, en la misma casa, con los mismos recuerdos, pero sin ese lugar, sin esa función. Y lo que Freud te diría es que no solo estás sintiendo nostalgia por tus hijos, estás de luto por quien eras cuando ellos aún te veían. Porque el abandono no se trata solo de la ausencia física de alguien, se trata de la ausencia de tu reflejo en la mirada del otro. Cuando nadie más te mira, empiezas a desaparecer, primero en sus vidas, luego en la tuya. Piensa en cuántas veces has mirado el teléfono esperando una llamada que nunca llegó. ¿Cuántas veces has imaginado la conversación que tendrías con tu hijo si apareciera en la puerta? ¿Cuántas veces has ensayado lo que ibas a decir? ¿Cómo ibas a actuar? Tratando de no parecer necesitado, de no parecer pesado, pero en el fondo, solo queriendo oír, hola papá, hola mamá, he venido a verte. Y esa espera te consume, porque no solo estás esperando una visita, estás esperando la confirmación de que aún importas, de que aún existes, de que todo lo que hiciste, todo lo que diste, aún significa algo. Pero los días pasan, las semanas pasan, y lo único que llega es el silencio. Y ese silencio grita dentro de ti, grita que te han olvidado, que te han dejado atrás, que ya no eres una prioridad, que quizá nunca más lo seas. Y lo peor es que nadie habla de ello. Nadie valida ese dolor, porque todo el mundo espera que lo entiendas, que lo aceptes, que les dejes vivir su vida. Y tú lo intentas. Te esfuerzas por no preocuparte demasiado, por no exigir, por no parecer necesitado. Te tragas el dolor, te tragas la soledad, te tragas la tristeza, porque es lo que te han enseñado a hacer toda la vida. Sé fuerte, no te quejes, no seas una carga, pero por dentro sientes como si te hubieran sustituido, como si todo lo que has hecho,
las noches sin dormir, los sacrificios, el amor incondicional, simplemente hubiera caducado, como si tuvieras una fecha de caducidad y ésta hubiera expirado. Ahora eres el pasado, ahora eres la obligación que ellos evitan, ahora eres esa llamada que contestan con prisas, esa visita que prometen pero nunca hacen, ese te llamaré luego que nunca llega. ¿Y sabes qué es lo que más duele de todo esto? Es darte cuenta de que te has convertido en una carga para ellos. Tú que dedicaste toda tu vida a que nunca les faltara nada, ahora eres visto como alguien que pide demasiado, que exige demasiado, que necesita demasiado. Como si amar fuera pedir demasiado, como si querer ser recordado fuera exigir demasiado, como si necesitar compañía fuera un defecto. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo esto? Es que empiezas a creer que el problema eres tú. ¿Hice algo mal? ¿Fui demasiado pesado? ¿Exigí demasiado? ¿Amar mal? Repasas toda tu historia buscando el error, el momento exacto en el que dejaste de ser amado. Rebuscas en cada recuerdo, cada conversación, cada decisión que tomaste como padre, como madre, tratando de encontrar dónde fallaste. Y no lo encuentras, porque no existe, pero la culpa permanece. Se instala dentro de ti y se convierte en un peso silencioso que te acompaña todos los días. Te despiertas con ella, te acuestas con ella. Está ahí en el fondo diciéndote, ya no importas, y eso es lo que Freud llamaba introducción. Tomas el rechazo que viene del exterior y lo transformas en una verdad interna. Interiorizas el abandono, dejas de verlo como algo que te ha pasado y empiezas a verlo como algo que eres. No te han abandonado, eres abandonable, no has perdido su amor, no mereces ser amado. Y cuando eso ocurre, cuando interiorizas el rechazo como si fuera parte de ti, ya no sufres solo porque te hayan dejado. Sufres porque tú mismo has empezado a abandonarte, dejas de cuidarte, dejas de hacer las cosas que te gustan, dejas de arreglarte, de salir, de llamar a ese amigo. ¿Para qué? Piensas, si ni siquiera mis propios hijos se preocupan por mí, ¿por qué debería preocuparme yo? Dejas de cocinar esa comida deliciosa que siempre hacías. Dejas de ir a ese lugar que siempre te gustó. Dejas de hacer planes porque los planes requieren un futuro y tú ya no ves futuro, solo ves más de lo mismo, más soledad, más abandono, más dolor. Y ahí es donde reside el verdadero peligro. Porque cuando te rindes, cuando interiorizas que ya no vales nada, tu cuerpo y tu mente comienzan a reflejarlo. Te enfermas con más facilidad, pierdes el apetito o comes en exceso, duerme mal. Sientes dolores que los médicos no pueden explicar. Porque el dolor emocional, cuando no tiene dónde ir, se convierte en dolor físico. Necesita salir de alguna manera y sale a través de tu cuerpo, de tu salud, de tu voluntad de vivir. Pero tengo que decirte algo y presta atención. El hecho de que te hayan abandonado no significa que ya no tengas valor. Significa que ahora no pueden ver ese valor y puede que nunca lo vean. Pero eso no cambia el hecho de que sigues aquí. Sigues respirando, sigues sintiendo, sigues teniendo toda una vida por delante y esa vida no necesita la aprobación de nadie para ser vivida. Pero antes de mostrarte cómo hacerlo, tienes que entender algo de lo que casi nadie habla, pero que lo cambia todo. Porque el abandono que sientes ahora no comenzó cuando tu hijo dejó de llamarte. Comenzó mucho antes de eso. Comenzó el día en que dejaste de ser necesario. Piénsalo conmigo. Cuando eran pequeños, tú lo eras todo. Eras comida, eras seguridad, eras comodidad, eras respuesta. No podían vivir sin ti. Y eso, lo quisieras o no, construía tu identidad. Sabías quién eras porque sabías lo que hacías. Eras la madre que se levantaba de madrugada, el padre que iba a trabajar cansado pero iba, la persona que lo aguantaba todo para que ellos pudieran crecer en paz. Y eso no era solo una función, era un propósito, era un sentido, era lo que te hacía levantarte de la cama todos los días. Pero entonces crecieron, y crecer en el fondo es eso, es aprender a no necesitar más. Es natural, es saludable, es lo que siempre quis para ellos, ¿no? Que fueran fuertes, independientes, capaces de vivir sin usted. Pero nadie le preparó para el vacío que eso le dejaría. Nadie le dijo que cuando ya no le necesitaran, sentiría como si hubiera perdido la razón de ser. Y ahora está aquí, sin función, sin lugar, sin ser llamado. Y lo que diría Freud
es que la identidad no existe en el vacío. No somos alguien por nosotros mismos, somos alguien en relación con los demás. Eras madre porque tenías hijos que te veían como madre. Eras cuidador porque tenías a alguien a quien cuidar. Eras esencial porque alguien te veía como esencial. Pero, ¿y ahora? Ahora que nadie más te ve así, ¿quién eres? Esa es la pregunta que te atormenta, ¿verdad? Y duele porque no sabes la respuesta. Has pasado toda tu vida definiéndote por lo que hacías por los demás, y ahora que no tienes a nadie a quien hacer nada, te sientes vacío, perdido, invisible, como si hubieras dejado de existir junto con esa función. Y aquí es donde reside la trampa más cruel de todas, porque cuando sientes que ya no sirves para nada, empiezas a comportarte como si no sirvieras, empiezas a apagarte, a esconderte, a no molestar. ¿Cuántas veces has querido llamar a tu hijo, pero no lo has hecho porque has pensado, debe de estar ocupado, no quiero molestar? ¿Cuántas veces has querido pedir ayuda? ¿Has querido compañía? ¿Has querido simplemente hablar, pero te has tragado ese deseo porque pensabas que sería una carga? Te has convertido en rehén de ese miedo. El miedo a molestar, el miedo a ser rechazado de nuevo, el miedo a confirmar lo que ya sospechas en el fondo, que eres un estorbo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nadie te lo ha dicho. Nadie te ha dicho a la cara, eres un estorbo, pero tú lo sientes, porque no te llaman, porque no aparecen, porque cuando hablas, miran el móvil, porque cuando llamas, siempre tienen una excusa, y vas sumando esas señales una por una, hasta que forman una dolorosa certeza, ya no importo. Y esa certeza se instala tan profundamente en ti que se convierte en verdad. Se convierte en la lente a través de la cual ves todo. Te miras al espejo y ves a alguien desechable. Miras tu vida y ves un desperdicio. Miras al futuro y no ves nada. Solo más de lo mismo. Más soledad, más silencio, más abandono. Freud lo llamaba melancolía. No es solo tristeza, no. Es cuando pierdes algo. En este caso el amor, el reconocimiento, el lugar que ocupabas. Y en lugar de hacer el duelo y seguir adelante, te quedas paralizado, te quedas atrapado en esa pérdida. Y lo que es peor, te identificas con ella. Ya no dices, he perdido el amor de mis hijos. Dices, soy alguien que no merece ser amado. No dices, ellos me abandonaron. Dices, soy abandonable. Y cuando eso sucede, cuando internalizas el rechazo como si fuera parte de quien eres, dejas de luchar, dejas de intentarlo, dejas de creer que las cosas pueden ser diferentes. Porque en el fondo, crees que no mereces nada diferente. Crees que esa soledad es lo que te mereces, que ese abandono es justo, que de alguna manera has fallado. Y tengo que decirte, mirándote a los ojos ahora mismo, no es así, no has fallado, has amado, has cuidado, has dado todo lo que tenías. Y si ellos no pueden verlo, si no pueden honrarlo, el problema no está en ti. Pero mientras cargues con esa culpa, mientras creas que su abandono dice algo sobre tu valor, seguirás atrapado, seguirás desapareciendo, seguirás muriendo poco a poco, aunque estés vivo. Y por eso lo que te voy a mostrar ahora es tan importante, porque no se trata de aceptar el abandono, no se trata de conformarse, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de recuperar tu derecho a existir, incluso cuando nadie más te ve. Y la verdad es esta. No podrás liberarte de ese abandono mientras sigas esperando que ellos regresen. Mientras toda tu vida gire en torno a su ausencia, seguirás viviendo en el vacío. Porque lo que Freud descubrió es que no superamos una pérdida ignorándola, pero tampoco la superamos quedándonos eternamente atrapados en ella. La superamos cuando aprendemos a redirigir la energía que habíamos invertido en esa persona hacia nosotros mismos. Él lo llamaba reinversión libidinal. Sé que parece complicado, pero no lo es. Para Freud, la libido no es solo deseo sexual, es energía vital, es la fuerza que te hace querer vivir, crear, conectar, existir. Y cuando amas a alguien, inviertes esa energía en esa persona, pones tu libido, tu fuerza vital, en ella, en tus hijos, por ejemplo. Has dedicado años, décadas de tu energía vital a cuidarlos, amarlos, construir sus vidas. Y eso no estuvo mal. Fue hermoso, fue generoso, fue lo mejor que podías dar. Pero el problema es que ahora, cuando se han ido,
Toda esa energía que invertiste en ellos se ha quedado sin destino, queda vagando, queda vacía y no sabes qué hacer con ella. Ya no tiene a dónde ir, así que queda atrapada dentro de ti, girando, girando sin salida. ¿Y sabes qué pasa con la energía estancada? Se pudre, se convierte en angustia, se convierte en ansiedad, se convierte en ese dolor que no desaparece, que no pasa, que te consume por dentro. Se convierte en insomnio, se convierte en opresión en el pecho, se convierte en esa sensación de que algo está mal, pero no puedes nombrar qué. Es tu energía vital sin destino. Es tu fuerza vital sin propósito. Pero hay un camino de regreso, y ese camino comienza cuando decides tomar esa energía y traerla de vuelta a ti. No por egoísmo, no porque hayas renunciado a ellos, sino porque finalmente has comprendido que tu vida no puede depender de nadie más que de ti mismo, que no puedes seguir poniendo toda tu fuerza en alguien que no está aquí, que necesitas convertirte en tu propio destino. Y eso comienza poco a poco, muy poco a poco, tan poco que incluso puede parecerte ridículo, pero no lo es. Empieza cuando te levantas por la mañana y en lugar de coger el móvil para ver si alguien te ha enviado un mensaje, te levantas de la cama y haces algo por ti mismo. Te das un baño largo, de esos que no te das desde hace meses porque ¿para qué? Si no hay nadie que lo vea. Preparas un café como te gusta, no ese café rápido y sin sabor, sino un café de verdad, con el tiempo que se merece. Abre la ventana y siente el sol en la cara, siente el viento, siente que todavía estás vivo. ¿Te parece una tontería? ¿Te parece demasiado simple? ¿Te parece que no va a resolver nada? Pero estos pequeños actos son revolucionarios, porque cada vez que haces algo por ti mismo, sin esperar validación, sin esperar que alguien lo note, sin esperar que alguien te lo agradezca, te estás diciendo a ti mismo, yo importo, aunque nadie más lo vea, yo lo veo. Aunque nadie más se preocupe, yo me preocupo. Aunque nadie más se acuerde de mí, yo me acuerdo de mí. Y eso te reconstruye, ladrillo a ladrillo, día a día, gesto a gesto. Freud diría que estás reconstruyendo tu narcisismo saludable, no el narcisismo del egoísta que solo piensa en sí mismo, sino el amor propio que todo ser humano necesita tener para sobrevivir, porque si no te amas, si no te valoras, si no te cuidas, nadie lo hará por ti. Y esperar que los demás lo hagan es condenarte a la muerte emocional, es esperar que alguien te salve mientras te hundes, y nadie viene. Así que tienes que ser tu propio salvador. Tienes que ser la persona que cuida de ti. Y eso significa mirar a tu alrededor y empezar a transformar lo que está muerto. Empiezas a mirar tu casa, esa casa que se ha vuelto demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Esa casa que se ha convertido en un mausoleo de recuerdos, donde cada habitación te recuerda a quienes ya no están aquí. Y en lugar de solo habitarla como un fantasma, decides transformarla. No tiene que ser nada grandioso, no tienes que gastar dinero que no tienes. Puede ser solo cambiar esa vieja cortina que has visto durante años y ya ni siquiera ves. Puede ser pintar una pared con un color que te alegre, que te dé vida. Puede ser mover los muebles del lugar, solo para romper esa sensación de que todo está congelado en el tiempo. Puede ser comprar una planta viva, que respira, que crece, y cuidarla todos los días, regarla, hablar con ella, verla florecer, porque tu casa es el reflejo de cómo te sientes por dentro, y cuando cuidas el espacio que te rodea, estás cuidando el espacio dentro de ti. Estás diciendo, merezco belleza, merezco luz, merezco color, merezco vida. Estás diciendo que no has muerto solo porque ellos se han ido, que sigues aquí, y que donde estás, la vida puede suceder. Y tu cuerpo también necesita ese cuidado. Has pasado tanto tiempo cuidando de los demás que has olvidado que tú también tienes un cuerpo que siente, que duele, que se cansa, que necesita atención. Un cuerpo que ha sido descuidado porque pensabas que ya no valía la pena. Así que muévete. No tiene por qué ser el gimnasio, no tiene por qué ser correr, no tiene por qué ser nada imposible o doloroso. Puede ser solo un paseo hasta el final de la calle. Puede ser estirar los brazos al despertar, sentir cada músculo, cada articulación. Puede ser bailar solo en la sala al son de esa música que te recuerda cuando aún te sentías vivo, cuando aún tenías alegría en el pecho, porque el movimiento es vida.
Y cuando mueves el cuerpo, mueves la energía que estaba estancada, congelada, atrapada dentro de ti. Te descongelas, vuelves a fluir, recuerdas que aún puedes sentir placer, aún puedes sentir fuerza, aún puedes sentir que estás vivo. Y poco a poco, muy poco a poco, te das cuenta de que ya no estás esperando. Ya no te despiertas pensando, ¿llamarán hoy? Te despiertas pensando, ¿qué voy a hacer hoy por mí? Ya no estás viviendo en su ausencia, estás viviendo en tu presencia. Y eso lo cambia todo. No es la vida que planeaste, no es la vida que soñaste con hijos cerca y nietos los domingos y almuerzos familiares, pero es una vida que es tuya, una vida que no necesita el permiso de nadie para existir, una vida que no espera a nadie. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que la soledad no tiene por qué ser sinónimo de abandono, puede ser sinónimo de libertad. Libertad para ser quien eres, sin tener que complacer a nadie. Libertad para hacer lo que te hace bien, sin tener que justificarte, sin tener que pedir perdón. Libertad para vivir sin cargar con el peso del rechazo de los demás. Pero hay algo que aún tienes que hacer, algo esencial. Y es de eso de lo que tenemos que hablar ahora, porque hasta ahora hemos hablado de volver a ti, sobre cuidarte, sobre recuperar tu energía. Pero hay una parte de este proceso que la mayoría de la gente evita, y es precisamente la parte más importante: reconectarse con el mundo, no con tus hijos, no con quienes te abandonaron, sino con el mundo, con otras personas, con la vida que sigue sucediendo ahí fuera, incluso cuando tú estás aquí dentro, encerrado en tu dolor, encerrado en tu casa, encerrado dentro de ti mismo. Y sé lo que estás pensando, ya lo sé, pero no quiero conocer gente nueva, no quiero fingir que todo va bien, no quiero salir y sonreír cuando por dentro estoy destrozado. No tengo energía para eso, ya no tengo edad para eso, la gente no me va a entender. Y lo entiendo perfectamente, pero déjame decirte algo, reconectar no es fingir, reconectar no es sustituir a quien te abandonó por otras personas, reconectar no es hacer como si el dolor no existiera, reconectar es recordar que sigues formando parte de algo más grande, que aún tienes algo que ofrecer, que aún puedes ser visto, escuchado, sentido, que aún existes más allá de tu dolor, porque el abandono te enseñó una mentira que creíste porque fue repetida tantas veces por el silencio, por la ausencia, por la indiferencia. Te enseñó que ya no tienes valor, que ya no tienes nada que ofrecer, que solo eres un peso, un pasado, alguien que ya no sirve para nada, alguien a quien el mundo ha dejado atrás. Pero eso es mentira. Y tú lo sabes, en el fondo lo sabes. Tienes décadas de experiencia, has criado hijos, has construido una vida, has sobrevivido a pérdidas, a dolores, a retos que la mayoría de la gente ni siquiera imagina. Tienes sabiduría, tienes empatía, tienes paciencia. Sabes lo que es sufrir, lo que es amar, lo que es sacrificarse, lo que es seguir adelante incluso cuando todo duele. Y hay personas ahí fuera que necesitan eso, que te necesitan a ti, que necesitan a alguien que les entienda, que les escuche, que no les juzgue, pero ellas no van a llamar a tu puerta. Tú tienes que dar el primer paso, y ese paso no tiene por qué ser gigante, no tiene por qué dar miedo, puede ser solo un buenos días en el mercado. Puede ser una sonrisa sincera a esa vecina a la que siempre ves pero con la que nunca hablas. Puede ser llamar a ese viejo amigo con el que perdiste el contacto, no para hablar de tu dolor, no para desahogarte, solo para escuchar su voz, para recordar que hay otras voces en el mundo además de la tuya y la de tu soledad. O puede ser unirte a un grupo, una iglesia, un coro, un curso, un club de lectura, un grupo de senderismo, una clase de manualidades. No importa qué. Lo que importa es que salgas de la burbuja de tu soledad y recuerdes que el mundo no se ha acabado, que todavía hay gente viviendo, riendo, hablando, conectando, y tú puedes volver a formar parte de eso. No has perdido ese derecho solo porque te hayan abandonado, pero hay algo que debes entender, y es crucial. Cuando vuelves a conectar, no puedes ir mendigando afecto, no puedes ir pidiendo validación, no puedes ir con esa energía de, por favor, acéptenme. Por favor, mírenme, por favor, hágame sentir importante, porque si lo haces, solo repetirás el patrón. Buscarás en otras personas lo que tus hijos no te dieron, y eso no te curará, solo te hará daño de nuevo.
te pondrá en la misma posición de vulnerabilidad, dependencia y espera. Y ya has vivido eso. Ya sabes lo mucho que duele. Necesitas reconectarte desde un lugar de abundancia, no de escasez. Necesitas ir con la mentalidad de tengo algo que dar, no de necesito algo. Vas ofreciendo, no pidiendo. Vas donando, no cobrando. Vas siendo presencia, no esperando que te conviertan en una prioridad. Y cuando das, cuando ayudas a alguien, cuando escuchas a alguien, cuando ofreces tu tiempo, tu paciencia, tu presencia, tu abrazo, tu experiencia, recuerdas tu valor, recuerdas que importas, no porque alguien te lo haya dicho, no porque alguien te lo haya agradecido, sino porque lo has sentido, porque has visto el impacto que has tenido en la vida de otra persona, porque te has dado cuenta de que aún puedes marcar la diferencia. Y eso te reconstruye de una manera que ninguna llamada de tus hijos podría hacer jamás, porque eso no depende de ellos, no depende de que cambien, de que se den cuenta, de que vuelvan, solo depende de ti, de tu elección, de tu valentía, de tu decisión de no dejar que su abandono te defina. Y si te estás preguntando cómo empezar, si estás pensando, pero no sé por dónde, no sé dónde encontrar a esas personas, no sé cómo hacerlo solo, déjame ayudarte. Porque sé que dar ese paso solo da miedo. Sé que la soledad te ha dejado frágil, inseguro, con miedo a ser rechazado de nuevo, con miedo a exponerte y descubrir que sigues siendo invisible. Por eso, si quieres un lugar por donde empezar, para sentirte parte de una comunidad que te entiende, que camina a tu lado, que siente lo que tú sientes, déjame invitarte a algo. Suscríbete aquí al canal, pulsa el campana, porque cada semana estamos aquí, hablando de ello, sobre el dolor, sobre la curación, sobre el abandono, sobre la reconstrucción, sobre cómo vivir con dignidad incluso cuando la vida te abandona. No estás solo. Hay miles de personas aquí que están pasando por lo mismo que tú, que lloran las mismas lágrimas, que llevan las mismas heridas, y estamos construyendo una red de apoyo, un lugar donde puedes ser visto, escuchado, validado, no para sustituir a tu familia, sino para recordarte que sigues formando parte de algo, que sigues importando. Así que suscríbete, deja un comentario, cuenta tu historia, aunque solo sea una línea, aunque solo sea estoy aquí, porque cuando haces eso, no solo te estás conectando con nosotros, te estás reconectando contigo mismo. Estás diciendo, existo, importo, sigo aquí y merezco ser visto. Y eso es el principio de todo. Pero hay una última cosa que tienes que hacer, y es la más difícil de todas, porque hasta ahora hemos hablado de reconstruirte, de reconectarte con el mundo, pero hay un dolor que aún arrastras, y mientras no hagas las paces con él, seguirás atrapado. Es el dolor de la relación que no fue, del hijo que imaginaste, pero que nunca existió, de la familia con la que soñaste, pero que nunca se hizo realidad, porque en el fondo no solo estás sufriendo por el abandono real, estás sufriendo por el duelo de una fantasía, la fantasía de que algún día tus hijos se despertarían, se darían cuenta de todo lo que hiciste y volverían corriendo para abrazarte, pidiendo perdón, diciéndote que te quieren, que siempre has sido importante. Imaginaste ese momento tantas veces que se volvió real en tu cabeza. Y cada vez que el teléfono no suena, cada vez que llega el domingo y nadie aparece, no solo estás sufriendo por su ausencia, estás sufriendo por la muerte de esa fantasía. Y Freud nos enseña que el duelo más difícil no es el duelo por la persona que murió, es el duelo por la persona que nunca existió, es el duelo por lo que podría haber sido, pero no fue, por el amor que esperabas recibir, pero nunca recibiste, por el amor que esperabas recibir, pero nunca recibiste. Y mientras no llores esa pérdida, mientras no aceptes que esa fantasía debe morir para que puedas vivir, seguirás congelado en el tiempo, esperando, sufriendo, muriendo poco a poco. Pero, ¿cómo se hace el duelo por alguien que todavía está vivo? ¿Cómo se entierra una relación que técnicamente todavía existe, aunque solo sea sobre el papel? Es difícil. Es una de las cosas más difíciles que tendrás que hacer, porque significa aceptar que tal vez nunca cambien, que tal vez nunca te busquen, que tal vez nunca recibas el reconocimiento, la disculpa, el amor que tanto esperaste. Y aceptar eso no es renunciar a ellos, no es dejar de amar,
es dejar de esperar, es soltar el control, es soltar la cuerda que has agarrado con tanta fuerza que te sangran las manos, porque esa cuerda no te está acercando a ellos, solo te está haciendo daño. Y cuando la sueltas, cuando finalmente aceptas que no puedes cambiar a nadie, que no puedes obligar a nadie a quererte, ocurre algo extraordinario. Dejas de vivir en la espera, dejas de poner tu vida en pausa, dejas de despertarte cada día mirando el móvil, esperando que hoy sea el día. Aceptas que hoy es solo un día más y que tienes que vivirlo, con ellos o sin ellos. Y eso no significa que ya no sientas dolor, lo sentirás. Habrá días en los que la nostalgia te apremie, en los que mirarás esa foto antigua y te dolerá el pecho, en los que escucharás una canción, olerás un aroma, verás una escena en la calle y todo volverá. Y está bien, es humano, es amor, pero la diferencia es que ahora el dolor ya no te paraliza, te atraviesa, pero ya no te define. Has aprendido a convivir con él, has aprendido que puedes sentir nostalgia y seguir adelante, que puedes amar y protegerte, que puedes recordar sin destruirte. ¿Y sabes qué más? Has aprendido a perdonar, no a ellos, a ti mismo, porque, en el fondo, la culpa que cargas no es solo por lo que ellos hicieron, es por lo que crees que dejaste de hacer, por lo que crees que hiciste mal, por donde crees que fallaste, y necesitas perdonarte por no ser perfecto, por no haber conseguido que ellos te quisieran como tú necesitabas, por no haber sido suficiente para que se quedaran. Necesitas mirarte al espejo y decir, hice lo mejor que pude, y si no fue suficiente para ellos, no significa que yo no tenga valor, solo significa que el amor no siempre es justo, que a veces damos todo y no recibimos nada a cambio, y que eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos, con sus elecciones, con sus heridas, con su incapacidad para ver lo que tienen. Y cuando haces eso, cuando finalmente te liberas de la culpa, recuperas tu poder. Dejas de ser una víctima, dejas de ser un rehén, te vuelves libre, libre para vivir, libre para amar de nuevo, libre para construir una vida que no depende de la aprobación de nadie. Y esa libertad es tuya, nadie te la puede quitar, ni tus hijos, ni el tiempo, ni la soledad, porque viene de dentro. Y una vez que la encuentras, nadie más puede abandonarte, porque nunca más te abandonarás a ti mismo. Y ahora llegamos al punto más delicado de todos, porque hiciste el trabajo, volviste a ti mismo, cuidaste de tu hogar, de tu cuerpo, de tu energía, te reconectaste con el mundo, comenzaste a soltar esa fantasía del hijo perfecto, de la familia que nunca fue, pero hay algo que todavía te ata, algo que llevas en el pecho como si fuera una piedra, y eso tiene un nombre, culpa, la culpa de haber fallado, la culpa de no haber sido suficiente, la culpa de que tal vez, de alguna manera que no puedes identificar, te hayas merecido ese abandono. Porque en el fondo, en lo más profundo, todavía crees en eso. Todavía miras atrás y piensas, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué podría haber hecho de otra manera? Si hubiera sido más paciente, más presente, más comprensivo, ¿se habrían quedado? Y revives cada momento, cada discusión, cada vez que perdiste la paciencia, cada vez que dijiste que no cuando te pidieron algo, cada vez que estabas demasiado cansado para jugar, para hablar, para estar allí en cuerpo y alma, y conviertes esos momentos en pruebas, pruebas de que fallaste, de que no fuiste el padre que debiste ser, la madre que debiste ser. Y ahora esa culpa te corroe por dentro, porque crees que si hubieras hecho todo bien, ellos aún estarían aquí. Pero déjame decirte algo que a Freud le llevó años comprender, algo que cambió por completo su forma de ver las relaciones humanas. Nadie es perfecto, ningún padre es perfecto, ninguna madre es perfecta. Y lo que es más importante, la perfección no garantiza el amor. Puedes hacerlo todo bien y aún así ser abandonado, porque el amor de los hijos, su permanencia en tu vida, no depende solo de ti, depende de ellos, de sus heridas, de sus elecciones, de la forma en que procesan su propio dolor. Y tú no tienes control sobre eso, nunca lo has tenido. Freud lo llamaba lo suficientemente bueno, no lo perfecto, lo suficientemente bueno. Porque lo que un niño necesita no es un padre perfecto, es un padre humano, alguien que se equivoca, que se cansa, que a veces falla, pero que está ahí, que lo intenta, que ama sin saber cómo. Y tú has sido eso.
Fuiste lo suficientemente bueno. Te levantaste todos los días y lo intentaste. Trabajaste para poner comida en la mesa. Te quedaste despierto cuando estaban enfermos. Les diste la mano cuando tenían miedo. Renunciaste a tus sueños para que ellos pudieran soñar. Y sí, cometiste errores. Claro que los cometiste. Gritaste cuando debiste haber respirado hondo. Fuiste duro cuando debiste haber sido amable. Estuviste ausente cuando debiste haber estado presente. Pero, ¿sabes por qué? Porque eres humano, porque estabas cansado, porque nadie te enseñó a ser padre, a ser madre. Aprendiste haciéndolo, aprendiste equivocándote. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Y eso tiene que ser suficiente, no para ellos, para ti. Tienes que mirarte al espejo y decir, hice lo mejor que pude. Y si no fue suficiente para ellos, no significa que yo no tenga valor. No significa que haya fracasado como persona. Solo significa que el amor no siempre es justo, que a veces damos todo y no recibimos nada a cambio, y que eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos, con sus decisiones, de su incapacidad para ver lo que tienen. Y cuando haces eso, cuando finalmente te liberas de la culpa, recuperas tu poder, porque la culpa te mantiene cautivo, te mantiene pequeño, disminuido, siempre pidiendo perdón por existir, siempre pensando que debes algo, siempre sintiendo que no mereces amor porque has fallado. Pero no has fallado, has amado, y amar nunca es fallar, incluso cuando no se devuelve, incluso cuando no se reconoce, incluso cuando duele, porque lo que les diste, ese amor, ese cuidado, ese sacrificio, no fue en vano. Moldeó quienes son hoy, está dentro de ellos, aunque no lo sepan, aunque nunca te den las gracias, aunque nunca vuelvan, y eso tiene valor, no porque ellos lo reconozcan, sino porque tú lo sabes. Tú sabes lo que hiciste, sabes lo que les diste, sabes que los amaste de verdad, y nadie puede quitarte eso, ni su abandono, ni el tiempo, ni la soledad, porque ese amor existe, existió, y siempre existirá. Y ahora que te has liberado de la culpa, que has aceptado que no puedes cambiar el pasado, que has entendido que hiciste lo mejor que pudiste, estás listo para la última etapa, la etapa que te liberará de verdad, la etapa que te devolverá tu vida, porque ahora lo entiendes. Entiendes que el abandono de ellos no te define, que la culpa que llevabas no era tuya, que hiciste lo suficiente, que amaste lo suficiente, y que ahora, por fin, puedes vivir. No la vida que soñaste, sino la vida que tienes. Y esa vida aún puede ser hermosa, aún puede estar llena, aún puede tener sentido, pero para eso debes tomar una última decisión, la decisión más importante de todas. Debes elegir vivir para ti, no para ellos, sin esperar que regresen, sin intentar demostrar tu valía, sino viviendo porque estás vivo, porque aún respiras, porque aún sientes, porque aún puedes crear, amar, conectar, existir. Y eso comienza cuando te despiertas mañana por la mañana y te preguntas, ¿qué puedo hacer hoy que me haga sentir vivo? No, ¿qué tengo que hacer? No, ¿qué esperan los demás de mí? Sino, ¿qué me hace sentir vivo? Puede ser cocinar esa receta que te encanta, puede ser llamar a ese amigo, puede ser plantar algo en el jardín, puede ser escribir tus memorias, puede ser aprender algo nuevo, puede ser simplemente sentarte al sol y sentir el calor en la cara. Lo que importa no es la magnitud de la acción, es la intención detrás de ella, la intención de vivir, de estar presente, de honrar tu propia existencia, porque estás aquí, contra todo, contra el dolor, contra el abandono, contra la soledad. Sigues aquí, y eso es un milagro, y ese milagro merece ser vivido, merece ser celebrado, merece ser honrado. Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo mágico. Te das cuenta de que ya no los necesitas para ser feliz. Te das cuenta de que tu felicidad no depende de que nadie vuelva, de que nadie te busque, de que nadie te vea por fin. Tu felicidad depende de ti, de tu elección, de tu valentía, de tu decisión de no dejar que el abandono te mate. Y eso es libertad, libertad de verdad, no la libertad de no sentir dolor, sino la libertad de sentir dolor y aún así elegir vivir, de cargar con la herida y aún así seguir caminando, de recordar lo que fue y aún así construir lo que puede ser.
Y si algún día regresan, si algún día llaman, si algún día se dan cuenta de lo que perdieron, estarás bien. No porque los hayas olvidado, sino porque te has encontrado a ti mismo, porque ya no los necesitas para existir, porque has aprendido a existir por ti mismo. Y esa es la mayor victoria de todas. Así que te pregunto ahora, ¿cuál es el primer paso que darás hoy para recuperar tu vida? ¿Qué harás hoy mismo para honrar tu existencia? Déjalo aquí en los comentarios. Compártelo con nosotros, porque cuando escribes, cuando declaras, lo haces real, transformas la intención en acción. Y si este vídeo te ha emocionado, si has sentido que no estás solo, compártelo con alguien que necesite oírlo. Dale a me gusta para que más personas encuentren este mensaje. Y suscríbete al canal, activa la campana, porque cada semana estamos aquí, hablando de lo que nadie habla, acogiendo lo que nadie acoge, curando lo que nadie ve. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal. Te mereces vivir, te mereces ser feliz, te mereces la paz, y eso empieza ahora, empieza contigo, empieza hoy.